Que mire la pantalla, no mire la. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre... Soy Pedro Ramón Cortés Cerezo y soy el autor del blog sobre el pasado. Y vamos a hablar en esta presentación vamos a hablar sobre el Post Simple and Used to. Vamos a hablar sobre los usos, la formación de ambos y las expresiones. Bueno, primero vamos a empezar con los usos del Simple Post. Una de los usos son las acciones pasadas. Como se utiliza el Simple Post siempre en acciones que ya pasaron en el tiempo. Otro uso sería para contar historias del pasado o para contar historias de cualquier narración que también sucedieron en un pasado. El Simple Post generalmente siempre va acompañado de alguna partícula que indica que la acción se realizó en el pasado, ya sea yesterday, last month, 2 weeks, etc. Ahora vamos a hablar sobre la formación de verbos irregulares y verbos regulares. El pasado se puede formar de dos formas diferentes. Hay dos reglas generales, las regulares y las irregulares. Los verbos regulares generalmente se añaden añadiendo una ed al infinitivo. Por ejemplo, laugh y laughed, o hate and hate. Hemos añadido una ed al infinitivo. A la hora de pronunciar los verbos irregulares que le añadimos la ed, los acabados en t, los infinitivos que acaban en t, que luego le añadimos una ed, se pronunciarían it. Por ejemplo, visit, visited. Los acabados, por ejemplo, en r, n, i o l se pronuncian con una d. Por ejemplo, tenemos discover, discovered. El resto de verbos regulares le añadimos la ed, pero solamente suena una t. Por ejemplo, tenemos to talk, en pasado sería talk, y solamente sonaría la t final, talked. Por otro lado, los verbos irregulares no tienen una regla concreta porque es una lista que habría que memorizar y solamente aplicarlos cuando encontremos un pasado de ese verbo. La gran mayoría son diferentes. A la hora de construir la negativa del Simple Post, aquí hemos hecho una estructura que sería el sujeto, el auxiliar did, añadimos el not para indicar que es negativa y el verbo en infinitivo que queremos conjugar. Por ejemplo, the man didn't find his passport. Luego, para formar la interrogativa del Simple Post, tenemos el did más sujeto más el verbo que queremos conjugar. Por ejemplo, did you take a credit card? Compartir las interrogativas, el pasado simple se formaría de la misma forma que la interrogativa. Al principio de la interrogación ponemos la partícula, el auxiliar, el sujeto y el verbo que queremos conjugar. What did she eat in the restaurant? Used to es un verbo modal que en pasado significa solía, que como verbo general significa utilizar o usar, pero en pasado lo utilizamos como verbo modal. La estructura de used to es sujeto más used to más el verbo en infinitivo que queremos utilizar. Por ejemplo, we used to go to the beach.
Nosotros solíamos ir a la playa. La negativa de used to es sujeto más didn't, el auxiliar did, contraído didn't, más not, más used to, más el verbo que queremos conjugar. I didn't used to like mushrooms. La interrogativa de used to se forma de la misma forma que la interrogativa del pasado. El auxiliar, el sujeto, used to, más el verbo que queremos conjugar. Por ejemplo, did you used to smoke? Luego también en la presentación, pues me gustaría hablar también de vocabulario relacionado con el tema que estamos tratando en el blog. Y aquí hay una serie de palabras, pues, que es interesante conocerlas. Luego también me gustaría hablar sobre el pasado del verbo to be. El verbo to be en pasado es was and were. En primera persona es I was, segunda you were y tercera es was. Y el resto son todas were. En fin, para resumir, que nos quede claro que en el simple past tenemos verbos irregulares y verbos regulares. El verbo to be tiene was, were, para personas singulares y plurales, y used to, que tengamos claro que es un verbo modal cuando se conjuga en pasado.